las conversaciones, ¿ya? Entonces, eh, vamos a comenzar para no retrasar la conversación. Sin antes, como les decía, agradecerles por participar hoy día. Eh, Estuvimos pensando con un grupo menor de gente, entre ellos Alfonso, Bárbara, Jano, Esther, que se han ido involucrando un poco más con este trabajo, con esta red de contactos del ABRI. eh, y la verdad es que pensamos en esta fecha para no dejar esto para última hora del mes de septiembre, básicamente porque en octubre tenemos la posibilidad, todavía no está confirmado, pero es una posibilidad alta, de que podamos tener al menos la transmisión. Yo no sé si Jill va a querer participar de algo como esto, mucho menos, eh, digamos, por el horario. Jill es una mujer de España que conoció a Francis Schaeffer, eh, por lo que ella misma cuenta. eh, Francis Schaeffer le contó más de alguna historia fantástica. Era un muy buen lector de Tolkien, de Lewis. Entonces se sentaba a los niños alrededor o en las piernas y les contaba las historias. Una de las historias que llamó la atención de Jill en algún momento fue la historia de Árbol y Hoja, que es un cuento que mencioné la otra vez, de Tolkien, ¿ya? Es un cuento muy corto. Yo tengo una edición acá en portugués de este cuento, Árbol y Hoja, que incluso lo recomendé a la gente que trabaja en terapia, psicología, personas que trabajan como terapeutas ocupacionales o por ese camino. ¿Por qué? Porque habla mucho sobre las esperanzas frustradas y es una muy buena forma de abrir el debate sobre sobre las esperanzas frustradas, ¿ya? Llego a la merca, acá a los vecinos, ¿ya? O juega el Atlético Mineiro, que también es otro motivo por el cual hay fuegos artificiales, ¿ya? Es el equipo del estado de Minas Gerais, Atlético, el Galo, el famoso Galo. Entonces, Jill, como les decía, es una mujer soltera, vive en España. Ella tiene una casa que funciona igual que un labrí, exactamente igual que un labrí, con retiros, con momentos de estudio, ¿ah? Y lo que es interesante del caso de Jill es que ella no ha podido desarrollar un labrí en España. Se está acoplando ahí Sebastián. Ella no ha podido desarrollar un labrí en España. Ella se encuentra en España, cerca de Madrid, a una hora de Madrid hacia las montañas, ¿ya? Eh, para que tengan una idea, Madrid y todo el sector alrededor de Madrid se parece mucho a la zona central de Chile, ¿ya? Eh, Tiene más o menos las mismas características. No fue en vano que hayan instalado en ese lugar la capital del país, pues se parece mucho al sector cercano a Madrid y alrededores. Entonces ella está en Madrid hacia las montañas, y tiene esta casa que funciona hace ya varios años. Y como les decía, no puede ella generar un labrí porque el labrí se inicia siempre con matrimonios, ¿ya? Los que pidieron en algún momento los estatutos del labrí y los leyeron, se habrán podido dar cuenta de que el tema de la familia es fundamental para un ministerio como el labrí, ¿ya?
Por esa razón, Jill no ha podido, porque ella es soltera, ya es una mujer adulta, como les dije, conoció a Schaefer, entonces no tiene 20 ni 30 años, ¿ya? Jill debe tener unos 60 años hoy. Es una mujer que conoció a la familia Schaefer, atendió a Edith Schaefer en el último periodo de su vida, y el papá de ella, un hombre, un millonario inglés, eh, fue la persona que pagó la impresión de los primeros libros de Francis Schaeffer, aparte de ser un permanente donador para el ministerio Labrie en Suiza. Entonces, Jill es una persona que yo la vengo persiguiendo desde el año pasado para poder entrevistarla. ¿Ah? De pasadita les pido ahí que puedan estar orando para que eso pueda ocurrir, porque creo que una persona que desde que tiene memoria estuvo involucrada con la BRI tiene mucho que decir, ¿ya? Y tiene mucho que aportar, sobre todo en lo que vamos a leer hoy, ¿ya? Tiene mucho que ver la historia de Jill con lo que vamos a leer hoy, ¿ya? Y efectivamente lo que vamos a leer hoy día es el último discurso de Francis Schaeffer, al menos el último discurso que él dio de manera pública. Él siguió escribiendo algunas otras cosas, ¿ya? Pero este último discurso fue presentado por Francis Schaeffer en la última conferencia donde él participó, que fue en la conferencia de la BRI en Estados Unidos, en la ciudad de Knoxville, Tennessee, ¿ya? No porque en Knoxville exista una casa de la BRI, las únicas dos casas que existen de la BRI en Estados Unidos, una está en Rochester, para que tengan una idea. eh, Estoy buscando acá, pero está hacia el nororiente de Estados Unidos, ¿ya? Eh, Está en el estado de Nueva York, ¿ya? Para que sepan más o menos o traten de ubicarlo en el mapa. Y la otra casa se encuentra un poco más hacia el sur, eh, y hacia el interior, ¿ya? Que es la de Southburg, que está en el estado de Massachusetts, ¿ya? Entonces está un poquitito más al sur, la verdad, casi en forma paralela, ¿ya? Pero hacia el interior, ¿ya? Lugares muy fríos, por lo demás, ¿ya? Más fríos que la Patagonia eh, chilena ahí de César Antonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque las características de Estados Unidos tienen una baja temperatura hacia el interior. Cuando yo visité el estado de Wisconsin y de Minnesota, teníamos 25 bajo cero en la ciudad y 15 bajo cero en el día. Y fue un invierno, yo fui en diciembre, fue un invierno cálido, según lo que me dijeron ellos. Así es que me imagino yo que tiene que ser mucho más frío que eso. Así que esas son las únicas dos casas. El estado de Tennessee está al sur, bastante más al sur, en Estados Unidos. Entonces, la URI hace conferencias a nivel nacional. Acá en Brasil, la conferencia se ha desarrollado tanto en el estado de Minas Gerais, que es donde nosotros estamos ahora, como también eh, en en la ciudad de Sao Paulo, al interior de Sao Paulo, en Campinas. Se ha desarrollado en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande del Sur, y en fin, Brasilia también se ha desarrollado la conferencia. Esto es lo mismo. Francis Schaeffer entonces hace este discurso el día 30 de marzo. Al 3 de abril fue la conferencia del año 1984. ¿Alguien es de esa cosecha del 84, que esté aquí en el grupo? ¿O son todos posteriores? Yo soy antes, un año antes. Tú eres un año antes, ¿ya? Entonces estás más o menos estás más cerca de Esther.
que también está por ahí. No le voy a preguntar a Luis Felipe, ¿ah? Que tiene que andar por ahí también. ¿Cómo está Luis Felipe? Bienvenido. Luis Felipe es vecino de Camilo, ¿ya? Para que llegó ahí al final. Bueno, ahí vamos a ver después si habla algo. Entonces, el 84 fue este último discurso y este discurso no fue grabado, ¿ya? A pesar de que había posibilidad de hacerlo, no fue grabado. Y no fue grabado principalmente porque Francis Schaeffer estaba muy débil por el cáncer con el que estaba luchando, ¿ya? Entonces le costaba mucho hablar, le costaba mucho expresarse, y por eso prefirieron dejarlo como algo más íntimo para los que fueron a la conferencia. Pero particularmente quien tomó nota y simplemente hizo una grabación de audio fue una de las personas que se transformó en director global de la BRI, eh, acá perdón, él estuvo trabajando por muchos años en Suiza, ¿ya? Eh, y lo interesante de este discurso, más allá de lo que habla Francis Schaeffer, tiene que ver con la forma en que la BRI fue, desde este discurso, fue desarrollando el trabajo. Ya yo les voy a contar ahí algunas cosas también sobre este discurso, el momento, qué es lo que estaba pasando en la BRI en ese momento. Pero para ubicarlos en la historia fue el año 1984. ¿Ok? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿ya? Yo les voy a leer, voy a hacer lectura de este texto, ¿ya? Eh, por ahora, yo no tengo una autorización formal para poder compartir el texto. Eh, eh, el texto fue traducido, lo traduje durante el mes pasado, pero no tenemos nosotros una autorización para compartirlo todavía, ¿ya? Eh, lo solicitamos, no hay problema con poder compartirlo de esta forma, ¿ya? A pesar de que, claro, el día de mañana alguien puede entrar a YouTube, escucharlo, transcribirlo y usarlo, pero ya no sería un problema, no sería mi problema, ¿ya? Ahí ya no fuimos autorizados para leerlo públicamente, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el gran drama hoy con los escritos de Schaeffer? De que los derechos autorales se perdieron de la BRI, o sea, como la BRI como organización perdió los derechos de los escritos de Francis y de Edith hace muchos años atrás, cuando en algún momento a uno de los directores se le ocurrió la idea de dejar la administración de los libros y de los escritos en manos de una empresa que se ofreció para hacerlo. De ahí en adelante han sido puros problemas porque han habido editoriales que han adquirido los derechos para poder traducirlo en distintos idiomas. Una de las editoriales, por ejemplo, es Andamio, ¿ya? Si ustedes encuentran cosas por ahí de Schaeffer en español, están por Andamio. Algunas otras cosas fueron en algún momento traducidas por CLIE, y en fin, hoy en día es muy difícil encontrar literatura de Schaeffer. Y eh, van a pasar muchos años más para que se cumplan los 70 años desde la muerte del autor, para que cualquier persona pueda traducir y publicar, ¿ya? Con esta idea de los derechos internacionales. Entonces, muchachos, yo les voy a pedir esa salvedad de que no me pidan por ahora el texto, ¿ya? Para que en el momento en que, digamos, ustedes sí pueden mandar una lista ahí sus correos,
y una vez que nosotros tengamos la autorización, les podemos enviar la traducción, ¿ya? El texto tampoco se encuentra en internet, ¿ya? Porque como les decía, lo facilitó quien fuera director de la BRI, y quedó dentro de los textos que están dentro de la casa, en la biblioteca de la casa en Rochester, ¿ya? Que fue el lugar en donde Schaeffer pasó sus últimos tiempos de vida, ¿ya? Dicho eso, entonces voy a dar inicio a la lectura, que entre paréntesis, una de las actividades que constantemente ocurren en la BRI, en cualquier LABRI, tiene que ver con las famosas lecturas de libros o de charlas que fueron preparadas por los obreros. Entonces lo que ustedes están hoy día presenciando es parte de lo que nosotros hacemos en forma normal en la BRI, ¿ya? La BRI tiene esto, de sentarse y poder escuchar un trecho, una lectura, una charla, ¿sí? Hoy en día son más comunes las charlas y hemos tratado de adaptar también el tema de las charlas a través de Internet. Pero imagínense que esto que estamos haciendo aquí se hacía y se hace hasta el día de hoy eh, ahí alrededor de la chimenea en Southburg o de Rochester o de la misma casa principal en Suiza, ¿ya? Acá en Brasil no, porque hace mucho calor para tener chimenea, ¿ya? Pero por lo menos podría ser alrededor de la piscina, ¿ya? Que hay una piscina también acá, y estos días de calor, hoy día hace mucho calor, hizo mucho calor. Todavía tenemos arriba de 30 grados en este minuto, entonces estamos con harto calor. Bien, Francis Schaeffer entonces dice lo siguiente. Me gustaría hablar sobre la BRI en su momento presente en la historia. Por mucho tiempo consideré en oración lo que significaba cambiar el liderazgo de una generación a la siguiente. He visto muchos casos en que organizaciones cristianas han sido literalmente destrozadas por el hecho de que sus fundadores o de sus fundadores haberse aferrado a ellas y haberse negado a dar a las generaciones siguientes un lugar de liderazgo cuando ellas ya estaban listas para eso. He orado por muchos años para que cuando llegue el tiempo, si el Señor no regresa antes para Edith o para mí, que eso no suceda. He observado varias organizaciones cristianas siendo probadas, pensé y oré sobre esto por mucho tiempo antes de quedar tan enfermo como lo estoy ahora, dando pasos graduales para poder cambiar el liderazgo para la siguiente generación. En la BRI tenemos 3 grupos de personas. El primero somos Edith y yo, que estamos desde el principio. El segundo grupo es una ola de miembros del equipo que están en sus 40 años o muy cerca de eso. Luego, tenemos una tercera ola. Creo que cuando las personas llegan a sus 40 años, ellas están suficientemente preparadas para el liderazgo. Así, en la BRI, a lo largo de una serie de encuentros anuales, hemos dado pasos graduales para asegurar que el liderazgo sea representado en el consejo, o los trustees, que son 7 en número. La membresía gira en torno a unos 25, los denominados members. Y enseguida, en la última reunión del año pasado, presenté la sugerencia que fue aceptada de que un secretario del consejo debería transformarse en el punto de integración de la BRI en vez de yo mismo, que había sido por años. Ronald Macaulay, entre paréntesis, Ronald fue la persona que transcribió este discurso y que fue director de la BRI. Ronald Macaulay fue escogido secretario en ese momento y continuó este año con gran eficiencia. El próximo encuentro anual de la BRI será del 11 al 14 de abril en Grantham, en Inglaterra. He escrito cartas para ese encuentro con el deseo de que
un paso más se ha dado, pasando el liderazgo a la siguiente generación, a las personas en sus 40. Felizmente, tenemos un equipo maravilloso y como ustedes saben, tenemos filiales en Suecia, Holanda, Inglaterra, 2 filiales en Suiza y 2 en Estados Unidos. Con un equipo tan eficiente, no veo posibilidad de ruptura en el trabajo de la BRI, simplemente porque Edith y yo seremos, de cierto modo, menos activos en el liderazgo. Por otro lado, no creo que la BRI esté en ninguna crisis en este momento, pero es un tiempo en el que pediríamos a ustedes estar orando por nosotros mientras realizamos esa transición. Edith y yo nunca soñamos con ver a la BRI agarrando la fuerza que agarró en el mundo por la gracia de Dios. A medida que veo la BRI, veo que en verdad hay 2 Labrí y ambos son importantes. Uno es el Labrí más localizado, más formalizado, hecho con las filiales bajo el liderazgo de los members y los trustees. Pero está creciendo también en todo el mundo un Labrí mayor, un sistema de raíces que a mi parecer, numéricamente, en importancia e influencia en el mundo, va más allá de las filiales locales. Este está constituido por personas que trabajaron en la BRI, los que fueron estudiantes, que fueron influenciados por la BRI, personas que fueron influenciadas por otros, también influenciados por personas que estuvieron en la BRI, los libros y en los años más recientes, los videos. Esto realmente nos sorprende con Edith. Es motivo de adoración y admiración el hecho de que no podemos ir a ningún lugar sin que las personas no nos paren en los aeropuertos, en todo tipo de lugar, así como escriben cartas diciendo, sus libros, la BRI, han transformado nuestras vidas. Nos hicimos cristianos, o mi vida como cristiano estaba completamente desordenada. Yo no comprendía el señorío de Cristo en la totalidad de la vida y la abrí y los libros hicieron eso. Mucho más allá de cualquier expectativa humana, la BRI se ha transformado en una fuerza en el mundo y de un modo muy real que incluye a varios de ustedes que están sentados aquí hoy. En lo referente al reino de Dios, pienso que el labrí más amplio es más importante y viene teniendo impacto en las vidas de más personas que meramente el labrí localizado. Pero si el labrí localizado no existiese, eso debilitaría todo el sistema de raíces. Y aquí es donde ustedes entran. Si sus vidas han sido influenciadas, ustedes tienen realmente la responsabilidad de tomar las ideas que fueron dadas y llevarlas a su propia localidad. Por favor, recuerden también, especialmente, desde la perspectiva de la transición y las necesidades del abrí, y oren por nosotros. Repito, no creo que ese sea un momento de crisis en ningún sentido. Es simplemente el flujo natural de las cosas. Edith y yo no estamos parando o saliendo del abrí. Seremos miembros activos en la filial de Rochester y cambiaremos nuestra residencia permanente de Suiza a Rochester. Pero es así que veo al abrí. Y este es el momento del cambio, obviamente. Muchas personas me han preguntado discretamente, ¿la BRI será capaz de continuar? Y yo diría, sí, ciertamente, pero necesitará de sus oraciones y soporte para continuar, porque enfrentar muchos cambios traerá grandes necesidades. Pero recuerden ese de ustedes se consideran a sí mismos una parte de eso, y nuestra alegría es verles cargando las ideas que recibieron de la BRI en esta conferencia y durante todos estos años, en su propio trabajo, en su propio espacio geográfico.
Es un momento importante para la historia de la BRI. Oren por nosotros. La preparación ha sido trabajada durante años. En vez de un tiempo de crisis, es un tiempo de crecimiento. Y creo que la BRI está listo para ir hacia adelante. Y con el sistema educativo que Susan y Ranald han desarrollado, con el trabajo de Feed the Hungry, de Udo Middleman y así sucesivamente, puedo visualizar el sistema de raíces de la BRI alcanzando el mundo en un sentido nuevo y amplio. Por eso, oren por nosotros. El otro punto que me gustaría hablar es lo que hemos enfatizado en los seminarios en que acabamos de participar, lo que enfaticé en mi último libro y que Frankie enfatizó en el de él, sobre la situación del mundo evangélico en este país, y que incidentalmente es la propia Gran Bretaña, de un comodismo que ha sido mantenido por mucho tiempo. Esa comodidad ha estado creciendo durante estos años. Solo existe una razón para ser cristiano, y la razón es que nosotros creemos que es la verdad. La verdad sobre todo de la realidad. El hecho de que es la verdad carga consigo la antítesis de la existencia de la no verdad. La teología liberal es bien clara y activa en lugares como la enseñanza en el sistema público de educación. Si la realidad final es solamente energía, cuya forma presente se debe a la casualidad, ese abordaje se encuentra en total antítesis a la verdad. Por lo tanto, los cristianos deben percibir que la propia declaración de que nosotros creemos que el cristianismo es verdad trae consigo el enfrentamiento. Infelizmente, bajo el liderazgo del mundo evangélico y el establishment evangélico en general, el comodismo, en vez de confrontar, ha existido por muchos años. Entonces, muchas veces me pregunto sobre quién cree en qué, en lo que respecta a la verdad. Mientras el espíritu del mundo se desarrolla a nuestro alrededor, solo existen dos actitudes a asumir. O torcemos las escrituras para hacerlas encajar al pensamiento del mundo, o juzgamos el espíritu caído y mutante del mundo a través de la Biblia. No existe un término medio. Lo que observo es que buena parte del mundo evangélico, a medida que se ha levantado un punto tras otro, la respuesta siempre es el comodismo en vez de confrontar. Tomemos la escritura como el punto central. En muchos seminarios teológicos en este país y en varias facultades en las que hemos organizado nuestros eventos, profesores y algunas veces el seminario teológico entero han simplemente absorbido la visión neo-ortodoxa de la Biblia y ahora la están enseñando, usando términos evangélicos. Eso es totalmente destructivo. Cuando surgió el asunto de la vida humana, no fue infelizmente el liderazgo evangélico o el establishment evangélico el que proveyó de algún liderazgo en contra de la disminución del valor de la vida humana. No hubo nada más que un silencio gigantesco, absolutamente nada. Incluso las revistas cristianas son siempre muy cuidadosas en presentar ambos lados del asunto y no proveen ningún liderazgo en cuanto a lo que está correcto y equivocado cuando esos asuntos aparecen. Cuando el feminismo extremista tomó la delantera, grandes secciones del evangelicalismo simplemente se realinearon. Para decir verdad, conozco teólogos que sustentaban una visión adecuada de la Biblia antes de aceptar al feminismo extremista, pero al ver que ambos se excluyen mutuamente, cambiaron su visión de la Biblia. Por 50 años he observado el desarrollo continuo del comodismo punto por punto. Creo que el evangelicalismo está en un momento en que o habrá un cambio y veremos surgir un grupo de jóvenes cristianos radicales y cristianos más viejos también, que estarán dispuestos a posicionarse en una amorosa, y debe ser amorosa y valiente confrontación
en el mundo evangélico o todo estará perdido. Cuando los liberales se apoderaron de la mayoría de las grandes denominaciones en este país en las décadas del 1920 y 1930, eliminó una barrera en la cultura en su conjunto y generó un deslizamiento. Creo profundamente, después de toda mi observación y estudio, que la barrera final en este país contra la toma total del control por una sociedad humanista es la pérdida de la libertad en varias áreas. Para aquellos que verdaderamente creen en la Biblia, es el mundo evangélico. Si ese mundo evangélico se debilita, pienso que esa última barrera desaparecerá. En nombre de la verdad, de la lealtad al Cristo de la Biblia, y para que seamos la voz en medio de este terrible deslizamiento de nuestra cultura, sobre el que hemos hablado en estos días, por todos esos puntos, pero principalmente por la lealtad al propio Cristo y a la verdad, creo que este es el tiempo en el cual debemos estar dispuestos a trazar líneas, a decir, te amamos, pero debemos posicionarnos en contra de ti en estos días. En este momento en particular, pienso que ese es el asunto fundamental que debemos enfrentar en este país. Es un momento bastante sobrio, pero entiendo que estamos aquí, nos guste o no, y lo peor que podemos hacer es fingir que el evangelicalismo es un tejido íntegro, lo que no es. Está rasgado, completamente roto, y eso ha empeorado a lo largo de los años. Y el momento pide que se tracen líneas. En mi nuevo libro, en el último párrafo, termina así. Si no hay una confrontación amorosa, pero valiente, si no trazamos líneas incluso cuando preferiríamos no tener que hacerlo, la historia mirará hacia atrás, hacia este momento, y nos verá como el tiempo en que las facultades evangélicas tomaron el camino de Harvard o de Yale, cuando los seminarios evangélicos siguieron el camino del Union Theological Seminary en Nueva York y cuando otras organizaciones evangélicas se perdieron para la causa de Jesucristo para siempre. Creo que estamos en tal momento crucial de la historia y espero que aquellos de ustedes que vinieron aquí no solamente se disiparán y volverán a casa habiendo aprendido algunos nuevos hechos, teniendo algunas puertas abiertas más para ustedes, sin comprender eso. Es nuestra esperanza que habrá un grupo de jóvenes cristianos radicales y de cristianos más viejos que estarán dispuestos a pagar el precio para posicionarse en una confrontación amorosa, una confrontación real en el mundo evangélico a través de las iglesias, de las organizaciones y de las escuelas. Algunas consideraciones antes de darles la oportunidad a ustedes, ¿ya? Con el texto que acabamos de leer. Lo primero, según el testimonio de Ranald Macaulay, que fue secretario general de la BRI, este texto, como yo les decía, él lo vino a desempolvar el 2015, así que es bastante reciente, ¿ya? Ellos tuvieron una conferencia, perdón, la Members Meeting Internacional, la reunión de miembros internacional, en abril del 2015, ahí en Holanda, donde está el Abrí de Holanda, así que es un texto bastante reciente. Otra salvedad del texto es que menciona, según lo que nosotros vimos ahí, menciona filiales en Suecia, Holanda, Inglaterra, 2 en Suiza y 2 en Estados Unidos. Eso era el año 84, ¿ya? Del 84 hasta acá, Suecia desapareció. Y lo de Suecia fue triste porque el labrí que existía en Suecia, habiendo un matrimonio de suecos
como obreros del Labrí en Suiza. Cuando ellos asumieron el Labrí en Suecia, no encontraron gente, no encontraron personas, no encontraron helpers o personas que quisieran involucrarse como obreros. Y eso les, digamos, trajo como consecuencia de que el Labrí de Suecia se cerrara justamente el año 2012, ¿ya? Entonces existe, ya no existe el Labrí de Suecia, pero sí, desde el año 84 hasta acá, se abrieron filiales o casas de Labrí en Australia, en Corea del Sur, en Sudáfrica, en Canadá y aquí en Brasil, ¿ya? La, la filial de Brasil, la casa de Brasil, que pasó a ser, porque existen dos tipos de trabajo fijo, ¿ya? Eso que mencionaba Francis Schaeffer en el texto sobre eh, el labrí que está establecido, las casas donde ocurren los eventos. El, en el caso de Brasil, eh, pasó a ser un labrí residencial. Ese es uno de los nombres que reciben los tipos de trabajo de labrí. Existe otro tipo de trabajo de labrí que también eh, son estas casas, como le llamaba Labrí, ¿ya? Pero que reciben el nombre de centros de investigación, ¿ok? Los famosos Labrí Research Center, ¿ya? Que es el caso hoy de Sudáfrica, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes entran a internet y buscan Labrí en Sudáfrica, se van a encontrar con ese nombre, ¿ya? Labrí Research Center, ¿vale? En el caso de Australia, Corea del Sur, Canadá y Brasil, el último que fue reconocido como un Labrí residencial fue Labrí Brasil. Australia está en el camino, sigue siendo un centro de investigación, y gracias Jano. Y el de Corea del Sur es probablemente uno de los más llamativos, ¿ya? En la última Members Meeting fuimos invitados a participar y fue muy divertido porque así como estamos nosotros ahora, lográbamos ver lo que estaba ocurriendo en cada lugar, ¿ya? Entonces estaba el director de la URI con su esposa. Detrás de ellos tenían estas típicas puertas como de construcciones japonesas, ¿ya? Que es como una mampara que divide un espacio de otro, ¿ya? Todo muy ordenado, ¿ya? Todo muy ordenado. Y ellos dos parecían verdaderos big boy, así no se movían, estaban sentados con una calma digna de buenos orientales, ¿ya? Y en el minuto en que uno de ellos comenzó o sea, que el director de la BRI en Corea del Sur comenzó a moverse, la esposa lo miró, le hizo una seña y él se sentó al lado, ¿ya? Fue muy interesante ver el tema cultural de la BRI. Eh, entonces, eso para que tengan una idea de cómo funcionan estos centros de la BRI, ¿ya? Brasil hoy ya es un labrí residencial. ¿Qué distingue a un labrí residencial de un labrí Research Center? El hecho de tener un espacio físico donde recibir a la gente, donde conviven las unidades, y las unidades son nada más y nada menos que matrimonios que trabajan en cada labrí, ¿ya? Entonces, un labrí residencial tiene la capacidad de recibir obreros para que estén permanentemente en ese lugar y puedan desarrollar de manera constante el trabajo, ¿ya? La estructura del Labrí, solamente para recordar, porque esto lo conversamos con Guilherme de Carvalho, que es el director del Labrí en Brasil,
Pero la estructura del ABRI, para los que están participando solamente hoy día, se organiza de la siguiente forma. Ya está el director general del ABRI, eh, que toma el nombre de cualquier organización, el chairman o chairman, ¿cierto? Que es el loco que está ahí a la cabeza de todo. Luego está el consejo del ABRI, que son los trustees que les hablábamos. Luego están los members, que ahí en los members se reúne a los directores locales y a los obreros más antiguos, que no necesariamente son directores, pero llevan muchos años. Acá en Brasil, por ejemplo, uno de los members es Rodolfo Amorim, ¿ya? Los que han leído algunas cosas, sobre todo los que hicieron ahí la escuela, de Jano con Bárbara y Alfonso. Rodolfo Amorim es uno de estos members que viene por antigüedad, ¿ya? Y luego vienen los obreros, los workers, ¿ya? Que incluye a los obreros temporales, ¿sí? Luego de eso nosotros tenemos a los helpers, ¿ya? Que son estas personas que vienen efectivamente a ayudarnos en las actividades del ABRI, sean los periodos de permanencia de corto plazo, mediano plazo, también los retiros, ¿sí? Los retiros que se hacen son retiros, casi todos retiros temáticos de un fin de semana. Y luego de los ayudantes estarían los estudiantes e invitados, ¿ya? Los students and guests, ¿vale? Ahora, particularmente en la BRI, ¿ya? Y eso es uno de los puntos de este texto que leímos. En Brasil, cuando Francis Schaeffer en el texto que leímos habla sobre esta red, estas raíces, ¿cierto? El labrí amplio, ¿ya? Donde va la gente que ha pasado por la casa, que ha estado participando en los retiros, que ha participado como estudiante o que se ha quedado por un periodo un poco más prolongado, se le denominó amigos del labrí, ¿ya? Cuando nosotros con Esther llegamos a Labrí y conocimos esta instancia de los amigos de Labrí, eh, buscamos crear este espacio, el espacio en el que estamos hoy día todos participando, con la idea de justamente poder acercar la BRI, que ya está en América Latina, en Brasil, pero poder acercarlo hacia los países de habla hispana, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe ningún labrí en español en el mundo. A pesar de que Jill, la mujer que yo les hablaba hace un rato atrás, tiene esta casa que funciona igual que la Brie, pero ahí cerca de Madrid, no es un labrí por el hecho de que ella es soltera y la Brie se forja a través de los matrimonios, a través de las familias, ¿ya? De ahí entonces que hay un interés en la Brie internacional, de que exista gente que quiera pasar por el proceso y transformarse en los directores de la BRI en España. Pero el proceso no es un proceso fácil, ¿ya? No es un proceso que uno llene un formulario, pague una cuota de inscripción y ya está funcionando. A pesar de que hay mucha gente que lo ha entendido de esa forma o ha querido hacerlo. Acá mismo en Brasil ha venido gente ofreciendo dinero, ¿ya? Cantidad de dinero como comprar una franquicia, ¿ya? Pero la BRI no funciona de esa forma. La BRI es bastante orgánico. Entonces, con Esther dijimos, bueno, si no podemos tener un labrí en español, tratemos por lo menos de acercar labrí al habla española, al habla hispánica. Ahí entonces comenzamos a hacer una serie de eventos. El primer evento, por ejemplo, fue una conversación con el pastor José Prado, a propósito de que Marco Muñoz está ahí, lo estoy viendo. Eh, Fue con José Prado, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile en la ciudad de Antofagasta. Él llevaba algún tiempo, un par de años, un buen par de años antes,
en Antofagasta un grupo que se llamaba Amigos de Francis Schaeffer, ¿ya? Y de hecho hicimos algo similar en la ciudad de Osorno, en el periodo en que estuvimos con Esther viviendo allá. Eh, Antofagasta, por ejemplo, visitamos nosotros Antofagasta, tiene que haber sido el año 2016, Esther, corrígeme, que fuimos a Antofagasta, y Marco tal vez se acuerda tal vez de esa visita. Pero en ese momento pudimos ir y participar de ese grupo de amigos, círculo de amigos de Francis Schaeffer, en la ciudad de Antofagasta. Por lo tanto, sin saberlo, estábamos cumpliendo el sueño de Francis Schaeffer, ¿ya? Sin tener un nombre oficial, ese es el punto. Porque al final de cuentas, este Amigos del Abrí, acá en Brasil surgió porque había mucha gente. La Abrí Brasil, o Brasil particularmente como país, es un país demasiado grande. Eh, digamos, territorialmente es inmenso. Entonces, por ejemplo, la gente que viene de Sao Paulo para acá es un viaje más o menos como de Santiago a Concepción, ¿ya? Para que tengan una idea, ¿sí? Tal vez un poco más, hasta Temuco. Eh, pero hay lugares que, por ejemplo, hay un extremo de Brasil donde hay un sector que se llama Tocantins, o el estado de Amapá. Vino una chica en el retiro anterior de ese estado. Ellos están más cerca de Miami que de Minas Gerais, para que tengan más o menos una idea de la extensión del país. Entonces, claro, la gente que viene desde ese lugar de Brasil tiene que pagar sumas muy altas de dinero en avión, porque son 3 horas de vuelo hasta acá. ¿Ya? Es casi un viaje a Chile. A Chile son 4 horas desde acá. ¿Ya? Desde Sao Paulo a Santiago son 4 horas de vuelo. Entonces, para 3 horas de vuelo, claramente ellos vienen una vez al año, ¿ah? Porque el costo es muy alto, pero cuando regresaban a su ciudad, comenzaron a percibir de que había gente que ya había estado en la Bría anteriormente y se comenzaron a reunir. Eso fue lo que ocurrió en Río Grande del Sur, por ejemplo, eh, y comenzaron a reunirse y se pusieron ese nombre, Amigos de la Brí. Se conocieron por la instancia de la Brí. Y ese movimiento en algún momento creció, nosotros pasamos a ser parte de ese grupo, o sea, Amigos de la Brí en español o hispano, tiene un reconocimiento dentro de la Brí Brasil, ¿no? Esta reunión aquí no es una cuestión nuestra, ¿ya? No es una cuestión antojadiza nuestra, es algo que realmente camina con los otros amigos de la Brí, de acá de Brasil, y tiene como finalidad simplemente poder aglutinar a la gente que por interés tiene el afán, tiene la idea de poder participar, ya sea de un labrí residencial, pasar por un retiro, tener la experiencia de pasar un tiempito por labrí, en fin. Son varias las formas en las que podemos estar relacionados con las personas en ese sentido. Ahora, y para poder ya abrirles a ustedes los micrófonos y que puedan ahí decir qué es lo que más les llamó la atención del texto y todo lo demás. Esta instancia de Amigos del Labrí es parte de esas raíces del Labrí grande, ¿ya? Del Labrí más amplio. Y eso va generando naturalmente, y esto ya no lo dice Francis Schaeffer en el texto que acabamos de leer, pero sí es la intención de la BRI Internacional, de la BRI Fellowship, ¿ya? Y es justamente de que a través de estos grupos, amigos de la BRI, puedan ir surgiendo las bases para unos próximos LABRI, ¿ya? En el texto Francis Schaeffer decía, ¿ya? No sabíamos que esto iba a agarrar tanto vuelo, ¿ya? En ningún minuto se nos pasó por la cabeza. Pero hoy en día entendemos de que ese labrí grande, el labrí, las raíces que fueron creciendo, están diseminadas por todos lados del mundo. Y eso no lo podemos detener, ¿ya? Eh, Le preguntaron en algún momento a Francis de qué manera la labrí podía parar de crecer, o dicho de otra forma, cuándo era el momento para cerrar la labrí.
Y él dijo, bueno, Labrí está abierto mientras Dios quiera, ¿ya? Cuando Dios ya no quiere, no hay recursos; cuando Dios no quiere, no hay interés; cuando Dios no quiere, simplemente cierra todas las puertas y es el momento de dar un paso al costado, ¿ya? Como institución en general eso no ha ocurrido. La crisis a la que se refiere Francis Schaeffer, hay en varios momentos de la lectura, él dice, no estamos en crisis, no estamos en crisis, no estamos en crisis. La crisis a la que se refiere Schaeffer fue una crisis al inicio de los 70s y luego a mediados de los 80s. En los 70s, la crisis estuvo encarnada en, luego, muchos hippies llegaban a Labrí. Tienen que pensar de que Labrí comienza el año 55, 1955, ¿ya? Entonces, en el periodo de las flores, ¿ya? En los hippies, ahí entre el año 58, 68, más o menos, eh, llegaban muchos hippies, ¿ya? Y una de las características que tenían los hippies, aparte de ser drogadictos y malolientes, como decía una vez una, una socióloga, una de las características de los hippies era que ellos estaban buscando respuestas en todo lo que hacían, ¿ya? Buscaban respuestas en la meditación, buscaban respuestas en diferentes ofertas de espiritualidad. Y por eso llegaban mucho a Labrí, ¿ya? Era muy común que llegaran a Labrí. Pero esos hippies, los que conocen algo de cultura popular, saben que se transformaron luego después en los famosos yuppies, ¿ya? Y los yuppies fueron jóvenes que comenzaron a salir de la universidad, comenzaron a trabajar, comenzaron a ganar dinero y enfocaron su vida a eso, a su familia, a poder tener utilidades de sus trabajos y se olvidaron de las preguntas, ¿ya? Entonces la primera gran crisis vino en ese periodo. ¿Por qué? Porque la brisa sustenta en base a la gente que lo visita, ¿ya? Ya no existe el papá de Jill que bancaba la Brie al principio, ¿ya? La Brie hoy se sustenta simplemente por las actividades que hace, ¿ya? Ahí, por ejemplo, Jano, Alfonso y Bárbara contribuyeron con la Brie cuando tomaron la escuela, contribuyeron con la Brie Brasil en el pago de la mensualidad de esa escuela, porque la única forma de subsistencia que tiene la Brie es a través de sus eventos, ¿ya? Eh, entonces, disminuyó la cantidad y obviamente hubo menos recursos y eso colocó en riesgo a la Brie en los años 70. Y luego fue también durante el periodo de los 80s, porque estos yuppies, cierto, continuaron durante los 80s, pero lo interesante es que yo no sé acá cuánto, levanten la manito ahí sin vergüenza, a cuántos les gusta el rock, el metal, en general. Yo soy el primero en levantar la mano, ¿sí? Hay varios ahí. Yo sé que Camilo levantó la mano, yo sabía que él la iba a levantar. Es imposible que Antonio no, con esa polera que tiene. Así es que, ¿por qué hago este alcance? Porque el metal salvó a la Brie en los años 80, ¿ya? ¿Por qué? Porque los metaleros fueron los nuevos hippies, los locos que tenían preguntas, ¿ya? Tenían cuestionamientos sobre Dios, sobre la verdad, sobre la realidad. Y eso generó un refuerzo en la Brie en ese tiempo, en los 80 hasta los 90, ¿ya? Eh, y luego, obviamente, tuvo una nueva baja durante los periodos de los 90. Ya en los 2000 se ha mantenido la estabilidad de la Brie más o menos plana. El propio la Brie Brasil digamos, ha percibido eso, tiene eso. La Brie Brasil existe desde el año 2008 en adelante, comenzó a desarrollarse, pero ya organizado desde el año 2010, ¿vale? Eh, Así que eso más o menos. ¿Y cuál es la proyección de la Brie? La proyección de la Brie es que el mundo post pandemia va a tener muchas preguntas que van a necesitar ser respondidas. Entonces, si la máxima de la Brie es respuestas honestas a preguntas honestas, es el momento de las preguntas honestas. La gente va a salir de la pandemia
yo he estado leyendo a varios sociólogos que apuntan que el fin real de la pandemia, independiente a que en el mundo entero se diga, damos por superada la pandemia, no va a ocurrir sino hasta 2 o 3 años después de ese momento. Entonces se está proyectando para el 2025, por lo menos, que la gente en su mente va a decir, ya no estamos en pandemia. ¿Ya? Entonces imagínense el momento histórico en el que nos encontramos como amigos de la ABRI y lo que esto puede significar. Antes de seguir, quiero escucharlos a ustedes y que nos cuenten qué les pareció el texto que se leyó, qué les llamó la atención, y luego ahí podemos ir respondiendo ya algunas preguntas. ¿Quién comienza? Jano. A mí hubieron dos cosas que me llamaban la atención, o quizás tres. Em, la primera es esta vida de oración que se ve reflejada en el discurso. Todo el tiempo está diciendo, he orado, hemos orado junto a Edith, oren por favor por nosotros, y lo repite constantemente. Y es algo que sinceramente igual me impacta, el hecho de esta confianza en la providencia de Dios, lo que tú igual mencionabas, que la BRI se caracteriza mucho por eso, de estar confiados en oración al Señor. El otro punto que me llamó la atención es que critica al mundo evangélico en la segunda sección, por así decirlo, pero lo hace de la misma forma que él invita a hacerlo, que es esta confrontación amorosa. Y es súper interesante porque, por un lado, él va y les critica y les manda al hueso, o si no hacen algo, esto va a desaparecer tarde o temprano, etcétera, etcétera. Pero también como que dice, hay esperanza. Yo estoy seguro que jóvenes y viejos, por así decirlo, se van a levantar en el nombre del Señor y van a también a reclamar esto que creemos, que es la verdad, el cristianismo, Jesús. Eso iba a decir otra cosa, pero con esas dos está bien. Cuando te acuerdes, ahí levantas la mano de nuevo. Sí, desde la experiencia, ¿ya? Pues claro, el papel aguanta mucho, podría decir alguien, pero desde la experiencia va más allá de la oración del día lunes. ¿Ya? Esther algo publicó ayer sobre cómo de verdad esperamos el correo de información de los otros Labrí. ¿Ya? Hace poco más de un mes, tal vez ya 2 meses atrás, leíamos, por ejemplo, a un matrimonio que está trabajando en Suiza, que tuvieron una pérdida de un bebé, ¿ya? Un matrimonio de obreros que perdieron a su bebé y pedían oración por eso. Eh, Se pidió oración en algún momento, tanto en la members meeting cuanto también como en este correo, en estos correos que llegan todos los días. Los correos empiezan a llegar el domingo en la tarde, ¿ya? Eso es como súper así, riguroso. Y en la reunión de miembros y en este correo se pedía también por sabiduría para poder saber cómo recibir y dónde instalar en la casa a personas transexuales que habían solicitado pasar un tiempo en la ABRI. ¿Dónde los metemos? Porque las leyes, sobre todo en el estado de Nueva York, porque este fue un problema ahí en Rochester, en el estado de Nueva York obliga a tener baños para transgéneros, y entonces tuvieron esa dificultad porque la casa no las tiene. ¿Ya? Y va más allá de un tema, son evangélicos, entonces
no, están fuera de la ley es para todos, ¿ya? Entonces, existe una obligatoriedad de poder hacerlo. Y ellos fueron la primera casa de la BRI que tuvo que, digamos, dejar un baño para poder cumplir con la ley, recibir a estas personas. Y una de estas personas transexuales que fueron, volvieron, quieren seguir escuchando, ¿ya? Quieren seguir conociendo a Dios, porque en palabras de ellos es el lugar en donde les hablaron con cariño sobre la verdad de la Escritura. Entonces, los desafíos van a continuar. Yo creo que en ese sentido Schaeffer fue claro también y en su mirada hacia el futuro, pero si no fuese por la oración, no habría un labrí, ¿ya? Yo sé que hay algunos aspectos dentro del mundo evangélico hay gente que es un poco resistente a este tema de la oración por cada cosa que ocurre, ¿ya? Tenemos unas cuentas por pagar, vamos a orar. Está, no sé, fallando la internet, por decir algo, ¿ya? A propósito, aquí estábamos con fallas de internet y claro, nos pusimos a decir, oye, oren por favor porque estamos con fallas en la internet. Eh, Hay en alguna parte del mundo evangélico una resistencia a ese tipo de dependencia de Dios, pero en la Biblia es algo que es permanente, es constante, ¿ya? Y ese desafío que dice Alejandro que percibió en el texto, es un desafío que es real, como les decía, desde la experiencia es algo totalmente real. A muestra un botón y ahí rápidamente que alguien más pueda hablar. El Abril Brasil tiene una capilla, ¿ya? Se construyó una capilla para poder colaborar con los ingresos de la brisa, arrienda para matrimonios y así en momentos de vacas flacas esperamos que la gente se siga casando para que haya matrimonios en ese lugar. Una mala ingeniería generó un problema en el tejado, ¿ya? El tejado es de tejas, de cerámica, de barro, la verdad, sobre una estructura de madera, muy común acá en Brasil, ¿ya? Un tipo de construcción muy común. En los países centroamericanos casi todo es así. Pero hubo una falla en el cálculo y el techo se está cayendo, o sea, se está desplazando. La verdad que no ha tenido problema, ni el ingeniero que vino a mirar dijo que no había problema de que se pudiera venir abajo todavía, ¿ya? Eh, y hemos estado orando por varios motivos. Uno, la persona que construyó se hizo en buen chileno se hizo el Larry, ¿ya? Y no quiere responder por esa falla. Segunda cosa, se le pagó a una empresa la mitad por contrato, la mitad del dinero para el arreglo, y la empresa literalmente desapareció. O sea, literalmente no existe, la oficina ya no está, los teléfonos aparecen como dados de baja. eh, entonces, ahí queda una sensación de angustia, de rabia, de muchas cosas. Lo que ha sustentado en este tiempo ese tipo de situaciones es la oración, ¿ya? Oramos porque sí y porque no, ¿ya? Es un poco el espíritu por detrás de la Biblia. Vamos, ¿qué más? Quiero escuchar alguna otra opinión sobre el texto. Janito, Camilo, habla. hola chicos, los saludo a todos los que están conectados, a los que nos conozco también. Primeramente, son todos de Chile, ¿cierto, Jano? ¿Son todos de acá? ¿Son todos de Chile o no? En este momento sí. Ya. Mira, una cosa que me llamó mucho la atención es el deseo de traspasar el liderazgo, o sea, de preparar gente para la Biblia, ¿ya? Eso habla, a mi juicio, de humildad de la familia Schaeffer en este sentido, ¿cierto? Y que muchas veces no se ve incluso en la misma iglesia o las personas
a las diferentes cosas que nos desempeñamos. Muchas veces queremos guardar nuestro conocimiento, lo que hacemos para nosotros, ¿cierto? Para un beneficio personal. Y ver eso de ello, igual lo que decía Alejandro, el tema de la oración, yo creo que gran parte de esa oración de Francis Schaeffer la estamos viendo acá. O sea, aquí hay gente interesada por un labrí en español. Y yo creo que ellos estarían muy emocionados de ver que hay un grupo de personas que hoy día estamos soñando con un labrí en español. Entonces, ese deseo de poder traspasar un liderazgo a nuevas generaciones, a personas jóvenes. Y me llamó mucho la atención cuando decía 40 años. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces personas que tienen llamados particulares se apresuran demasiado o anhelan demasiado tener un título, un nombre de pastor, lo que quieran decir, pero no se espera ese proceso de madurar el llamado, de madurar lo que el Señor quiere hacer con uno. Entonces, ese llamado también que hace Francis al momento de hablar sobre el liderazgo y sobre la edad correspondiente, ¿cierto? Lo que él estima, es muy bueno, y también es bueno de las personas que tienen algún llamado particular poder también ver cuándo el tiempo adecuado, cuándo el tiempo oportuno de poder trabajar ese liderazgo o estar listo para. Entonces, es eso que habla Francis de traspasar el liderazgo y tener también una edad oportuna, me llama mucho la atención. Igual que hablar sobre el tema de la familia, el hecho de que se quieren involucrar matrimonio, y cuando hablamos de matrimonio, creo que damos por hecho que también hay hijos también. Entonces hay una forma también de traspasar como papá a los hijos también esto del abrir. Entonces eso a mí particularmente me llamó mucho la atención y creo que gran parte de esa oración hoy día está dando grandes frutos, hermano. Y eso es una alegría tremenda para aquellos que hemos sido de cierta forma, no tenido el privilegio de estar en la abrigo como algunos de los chicos que están acá, pero creo que hay fruto de esa oración, hay fruto de esas lágrimas que nos vemos, a lo mejor reflejadas en los libros o poco lo que hay de Francia en español, pero hoy día somos parte de ese fruto y somos parte de aquellos que anhelamos un labrí en español también. Así que eso, Janito. Oye, te felicito también, hermano, por todo lo que estás haciendo. Creo que el Señor, y te quiero honrar públicamente, hermano, de verdad, por todo lo que hay hecho, por todo lo que está avanzando, hermano. Creo que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Así que feliz de todo lo que se está haciendo, hermano, allá en Brasil, y esperamos un labrí donde sea en español. Eso, Janito. Gracias, Se hermano. te quiere, Muchas brother. gracias. Gracias, Camilo. Y bien, claro, es un punto interesante. El tema de la madurez, más allá de los 40 años, como no hay que cumplir 40 años para liderar en la BRI, ya eso dejarlo en claro. Pero sí la madurez, porque hoy en día los 40 son los antiguos 30, entonces hay locos que todavía van a llegar hasta más de los 50 y todavía nada ni nada, ¿ya? Tiene que ver, como decía Camilo, con el tema de la madurez, ¿ya? Y eso es verdad. Y solo para aportar a esa percepción que Camilo colocó, eh, cuando se le dio el puntapié inicial al abrir Brasil, Edith Schaefer todavía estaba viva. Y, y cuando le contaron, ¿ya? Le dijeron, mira, estamos abriendo un labrí en Brasil. Ella miraba las fotos y, bueno, se emocionó mucho, ¿ya? Lloró mucho de emoción y decía, una de las frases que dijo, porque dijo algunas cosas, pero una de las frases que dijo fue, ojalá Francia estuviera vivo para ver esto, ¿ya? Eh, Tuvieron ellos eran una familia misionera a final de cuentas, ¿ya? Ella nació en un hogar misionero, padres misioneros presbiterianos en China, trabajaron con Hudson Taylor. Entonces, ese anhelo por ver el reino de los cielos siendo expandido en la tierra
a través de una herramienta distinta, pero igualmente válida, que camina junto con la predicación del Evangelio, como es el tema de la vida cristiana, la hospitalidad. Yo creo que una de las grandes cosas que la Brie marca a la gente, y de hecho Esther, en lo que escribió ella, voy a leer solamente lo que dice una de las, bueno, lo publicamos en Instagram, ¿ya? Y lo pueden buscar después. Pero esta es una de las obreros de la Brie en Suiza. ¿De Suiza es verdad, Esther? Suiza. Dice lo siguiente: ayer por la tarde, esta es ella en el correo que llega los lunes, ¿ya? Es ella contando esto. Ayer por la tarde, mientras cocinaba, tuve un momento en el que me sentí abrumada por la gratitud a Dios por la existencia de la Brie. Solo escuchar a nuestros estudiantes hablar en el salón, a los niños jugando, hervir la tetera, tocar algunas notas de piano. Me sentí como en casa y me recordó por qué hacemos lo que hacemos. Algunas personas llevan cargas muy pesadas. Es un regalo verlos acostarse un rato y estar en un lugar que se siente como en casa. Ver unión y pertenencia. Hay un testimonio de una chica oriental, no recuerdo si era japonesa o coreana, pero que ella viajó en el tiempo todavía estaba Francis Schaeffer en Suiza, ¿ya? Así que tiene que haber sido durante el periodo de los años 60. Ella es estudiante de filosofía y fue a la Brie para poder escribir parte de su tesis de doctorado. Y viajó a Suiza, estuvo en Suiza un tiempo, estuvo en discusiones filosóficas con Francis. Y cuando ella regresa a, a su casa, ella cuenta su historia y dice que su hermano le preguntó o le dijo que estaba muy cambiado, que era una persona más tranquila. Entonces le dijo, ¿tanto te afectó el trabajo con el doctor Schaeffer? Entonces ella dijo, mira, hay una cosa que hoy día yo sé, y que es el hecho de que el cristianismo es la verdad sobre todas las cosas. Y fíjate, le dijo que no fue necesariamente lo que el doctor Schaeffer me pudo compartir, sino lo que ocurre en la casa y la dedicación de Edith en hacernos sentir como en casa. Ese es el diferencial, dijo ella. Lo que cambió todo aquí no fue la teoría, sino que fue el cristianismo práctico en el día a día. Eso, muchachos, sigue ocurriendo en la Brie, en Brasil, en cada retiro. Una de las personas que nosotros recibimos en el retiro que terminó el día domingo fue una chica de acá de Brasil que fue alumna, probablemente ahí el Jano o Alfonso y Bárbara se van a acordar de Tracy, ¿ya? Tracy vino a la Brie y ella escribió lo siguiente, que yo se los quería leer acá, ¿ya? Ella escribió acá lo siguiente: encontrar personas, aprender, conversar, compartir, escuchar. Eso oye, aquí me quedé pegado con el portugués. Le dio a mi corazón un calor tan grande que hizo eco en mí la frase soy amada, somos amados. Y eso es todo lo que vivimos, y todo lo que vivimos, perdón, es pura gracia de ese amor transbordante de Dios en nosotros. Gracias, Dios, por conocerlos a todos ustedes. Ese es uno de los testimonios que tiene mucho que ver con lo que Camilo hacía esta referencia, este sueño mayor de un labrí, de que se sigue expandiendo, y de cómo la gente percibe, porque labrí no es 100% seso, tiene mucho de eso, claro, es imposible no
no tener ideas, no compartir ideas. ¿Ya? La BRI tiene eso. Pero como dijo uno de los directores de la BRI hace un tiempito atrás, eh, la BRI es 50% academia y 50% hospitalidad. ¿Ya? Eso es lo que distingue a la BRI. Así es que, claro, estamos trabajando para eso. El poder traer las cosas de la BRI al español, no solamente los libros, nuestro interés va más allá de los libros, ¿ya? Incluso porque los libros no los podemos traducir, ¿ya? Por el tema de los derechos autorales que tiene la editorial Andamio y otras más, ¿ya? Pero tampoco es el punto. El punto es de qué manera nosotros podemos hoy en día plantearnos el futuro de la iglesia a través de instancias como la BRI, como lo que la BRI es, ¿vale? Bien, más, ¿algún otro comentario? Si no, ya para pasar a la parte final de nuestro encuentro. Si hay alguien que quiera ahí decir algo más, algo que le llamó la atención, eh, por favor, Alfonso. Ahí sí. Quizás lo que Alfonso, no sé si es solamente a mí que se me traba o están todos escuchando trabado, Alfonso. Sí, se, sí. se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Eh, ahí se escucha mejor. Ya, ahí sí. Más que nada me quedé pensando un poco sobre lo que habla del mundo evangélico. Y Se pegó, Alfonso, totalmente. Alcanzamos a escuchar hasta que hablaba sobre lo que te llamó la atención cuando él habla sobre el mundo evangélico. Hasta ahí creo que pudimos escuchar bien. Y dice que nuestro internet es inestable. ahí sí, Mira, ahí acá sí, ¿no? el Jano Álvarez dice que que pruebes apagando la cámara, para que consuma menos recursos de internet. ¿Aló? Dale, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, lo que me dejó pensando un poco era cuando habla del comodismo, Ujú. del mundo evangélico, y habla también de esto de año 84, 84, sí. y más que nada quizás dejo ahí la pregunta abierta si es que alguien más quiere dar su opinión, pero me dejaba pensando un poco en qué momento estamos, si en Chile tal vez estamos viendo el mismo proceso pero desfasado, si ya en algún sentido eh, en Estados Unidos tal vez se dio como tal vez la batalla por perdida en ese sentido, como se puede ver un poco en Europa también con el avance del humanismo, de, que tanto menciona Francis Schaeffer en su discurso. Y estaba en cómo la iglesia hoy día está preparándose para enfrentar
esas dificultades. Me dejó también muy emocionado lo que mencionaba el Jano, de, de estas personas trans en Estados Unidos, porque tal vez a veces como que eh, en ese afán como de, de marcar una diferencia no logramos ser lo suficientemente amorosos. Eh, y creo que ahí están tomando, de alguna forma están tomando ese espacio, esa necesidad, la van tomando otros grupos también. Y la van tomando incluso algunas ramas de cristianismo un poco más liberal. Pienso, por ejemplo, yo creo que más de alguno debe conocer el otro Canuto o, o cosas de ese estilo. Digamos que uno cuando cuando analiza su discurso y cuando analiza también las personas a las que llegan, eh, parecen muy dolidos también, parecen muy eh, heridos, dañados por el cristianismo. Y si bien no creo que no logra enmarcarse dentro de lo que es como una visión ortodoxa, claramente, pero, pero es como que está digamos, esa vocación que tiene este chico Esteban de servir o de mostrar amor, al menos. Y Tomás, ¿se sigue escuchando mal? ¿Una espada de Star Wars? Ah, sonó más. No. Nada, que lo que dice Camilo es que cuando habla se escucha por detrás un sonido. Zum, zum, Ah, sí. La zum. lavadora. No, no, el ventilador del notebook. Ah, Ok, Por eso ok. había puesto el otro micrófono, pero parece que no funcionó bien. Pensamos que eras maestro Jedi, ya, a esta altura. Bueno, eso a grandes rasgos, no sé, Ajá, como todos somos chilenos, quizás puede haber un poco más de opiniones al respecto ahí, pero me deja pensando más que nada, meditando, sí. nada muy El conclusivo. día, sí, el día sábado que viene, me invitaron de una iglesia más carismática, ¿ya? Para poder hablar sobre política. ¿Por qué hago referencia a esto? En los estudios que he estado haciendo acá, justamente un posgrado en el área de política, una de las preguntas que hay es justamente dónde surgen estas miradas tan divergentes a nivel político entre un conservadurismo por un lado y por otro un liberalismo pleno. Están estos dos polos, ¿ya? Y lo traigo a colación porque uno ve lo mismo aplicado en la teología y en la vida cristiana, ¿ya? Dos polos que parecen irreconciliables. Y lo interesante es que, claro, Roel Kuiper, por ejemplo, un filósofo y fue senador holandés de un partido cristiano de allá, él hace un análisis histórico de la política y llega justamente a una conclusión muy interesante. Y él plantea de que uno de los grandes problemas que existen en esta polarización política tiene que ver de dónde surge. Y efectivamente él dice que esto surge en las dos historias que se cuentan, ¿ya? Las dos historias sobre el desarrollo político, el desarrollo social. Una es la historia del Renacimiento y la otra es la de la Reforma. ¿Ya? Él coloca estos dos momentos. Él dice,
Calvino es un hijo del Renacimiento, pero es un hijo rebelde en el sentido de que él no abraza el humanismo renacentista, sino que instaura una forma de pensamiento de un humanismo cristiano, ¿ya? No como el humanismo cristiano de la Universidad de Humanismo Cristiano en Chile, sino que un humanismo que responde cristianamente al humanismo renacentista. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia entre el uno y el otro tiene que ver con las utopías, ¿ya? El Renacimiento redescubre la República, específicamente desde Platón, con su obra, ¿cierto?, de que coloca la visión política de ese momento en una, digamos, en la posibilidad de gente totalmente capacitada para gobernar, ¿ya? Lo hacen ahora desde una mirada ampliada del Renacimiento, en que todas las personas tienen estas capacidades, no solamente un grupo selecto, pero se fortalecen las ideas de las utopías personalistas o las utopías de pequeños grupos. Y esas utopías de los pequeños grupos, el problema en sí no es la utopía como tal, el problema es que la utopía coloca a la persona en un futuro inalcanzable y desde el futuro inalcanzable critica el presente. Y esa mirada en el futuro inalcanzable para criticar el presente genera finalmente una distopía que hace de que las personas no tengan una satisfacción con el momento presente. El humanismo cristiano, reconociendo la bajeza del hombre por el concepto de la caída y por el concepto de la depravación total del el corazón humano, coloca la utopía en un horizonte que está más allá del propio ser humano, y por lo tanto deja de ser una utopía, y es el horizonte de la esperanza cristiana en la venida de Jesucristo. Pero al mismo tiempo ocurren cosas hoy, por lo tanto el cristiano tiene que estar conforme con lo que Dios le permite vivir hoy, y tiene que ser feliz con lo que Dios le permite vivir hoy. Y ahí es donde Kuyper dice, y ese es el punto que el cristianismo hoy día no tiene, y por eso abraza las utopías o de izquierda o de derecha, porque la propia visión de futuro no la tiene clara el cristiano, ¿ya? Si nosotros proyectamos la visión cristiana, la escatología cristiana, a lo que la Biblia dice, y dejamos de pensar de que el mundo es un lugar que se va a quemar por completo, que nos va a caer un meteorito, nos va a destruir a todos, y cambiamos nuestra visión por una visión bíblica escatológica, vamos a poder amar el momento presente y aceptar el momento presente como una dádiva de Dios y trabajar desde esa base para poder entonces alcanzar a los que están pensando en las utopías futuras y criticando el momento presente, siendo total y absolutamente infelices. Vivimos una era de la infelicidad, pero vivimos una era de la infelicidad porque las utopías nos han hecho creer que en el futuro está la esperanza plena. Y lo que impida el desarrollo de esa utopía en el momento presente lo tenemos que eliminar. Por eso se va transformando en una mirada personalista o en grupos de personas. A muestra un botón, ¿qué es lo que pasó con, con los constituyentes y particularmente con la lista del pueblo? ¿Ya? O sea, más allá de ufanarse del fracaso de la lista del pueblo, tenemos que hacer una mirada cristiana crítica. Y la mirada cristiana crítica, ¿qué es lo que nos dice? Eran un montón de personas con utopías distintas, que se juntaron en algo en común, pero como ninguno quiere ceder en su utopía, entonces todos fracasaron. El tema es, ¿dónde está la iglesia para recibir al pelado Bade? ¿Cachai? El punto es ese, el punto es dejar de criticar, porque ojo, la convención constituyente, Dios la permitió, en su soberanía, Él la permitió. ¿Ya? No estoy diciendo que sea buena, porque Dios también coloca malos gobernantes para poder castigar a una nación. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, nuestra mirada cristiana, tomando engancho de lo que decía Alfonso, tiene que estar permeada no de las utopías que nos hacen querer desechar el momento presente o asustarnos con lo que ocurre, en este caso, políticamente en Chile, y empezar a mirar con una mirada escatológica,
del rey de reyes que viene de vuelta, que viene a buscar a su iglesia. Y desde esa perspectiva entonces servir a la humanidad para responderles a las preguntas que sus utopías no les pueden responder. ¿Ya? Entonces el trabajo va más o menos por ahí. Entonces, muy buena colocación esa, Alfonso. No sé si hay alguien más que quiera decir algo sobre esto, y aprovechando que Alfonso les pasó la pelota a ustedes. Yo quiero decir algo, como acotación también. Yo creo que cada vez que uno lee un libro de Francis o de Schaeffer, uno se encuentra con algo súper contemporáneo. Y ahora con el discurso es como escuchar lo que está sucediendo en este minuto, en el momento presente. Entonces yo creo que tenemos que rescatar esas cosas, hay que rescatarlas como reflexiones cotidianas en esta post-pandemia. Eso, solo decir eso. Gracias, Esther. ¿Alguien más, Jano? Sí, yo acotar en relación a la pregunta que hacía Alfonso, me estaba acordando de que en el mismo discurso Francis mencionaba, tómense la Biblia en serio. Y creo que eso, analizando como a Chile o a las personas que yo conozco del mundo evangélico, creo que eso nos falta. Tomarnos la Biblia en serio. Tomarnos la palabra de Dios en serio. Leerla, porque si uno hace una breve encuesta en sus iglesias, siendo de la denominación que sea, se van a dar cuenta que no la leen. No la leemos. Y eso es triste. Eso es triste. Es no tomar la palabra de Dios en serio. Y por otro lado, lo que mencionaba Esther es como súper importante porque al final Francis y Edith hicieron eso, tomaron la palabra de Dios en serio, a tal punto de que lograron observar esos principios bíblicos y extrapolarlos, por ejemplo, al arte, extrapolarlos a la ecología. Francis tiene un libro relacionado a eso, a la hospitalidad, a la aflicción, y encuentro como súper interesante. Y creo que es algo que necesitamos hoy día, porque me pasaba igual que estaba en una práctica y todos mis compañeros eran ateos, mis compañeros de trabajo. Y de repente pasaban estos típicos temas controversiales, política, etc. Y ellos de verdad pedían una respuesta. Así me hablaban como, Jano, ¿y tú como cristiano, qué opinas? Y yo varias veces o me quedé callado o opiné desde lo que sabía, que tampoco quedaba muy satisfecho con mi respuesta. Pero observaba eso también como, para mí, como retroalimentación. A mí también me falta tomar la palabra de Dios en serio y entregar estas respuestas honestas a preguntas honestas que tienen las personas. Creo que eso nos falta. Es como el comentario que podría decir y de lo que he visto. Gracias, Jano. Sí, parece que no debería ocurrir esta reflexión, o sea, tomemos la Biblia en serio. De hecho, hace un tiempo atrás, 2 años atrás por lo menos, cuando le contábamos a la gente que estábamos participando acá en Brasil como parte de la BRI, de la obra de Schaeffer y todo lo demás, a mí me escribió una, una persona más o menos de mi edad, pero pastor jovencito, pastor ordenado recientemente, y me decía, Jano, ¿cómo puedes tú ser parte de una organización que la fundó la persona que hoy en día es responsable por la ultraderecha de Estados Unidos? ¿Ya? Yo como que un poco me desayuné con el comentario, porque claro, para mí la ultraderecha norteamericana, yo creo que ni siquiera un movimiento Opus Dei podría contenerlo, ¿entienden?
pensando en un extremo, ¿ya? Por ese lado. Pero hoy en día, y por eso llama la atención cuando Schaeffer dice posiciónense, hay que posicionarse, es el momento de posicionarse. Justamente porque cualquier persona que tome a la Biblia en serio va a tener esta crítica del medio, del entorno. Ah, hablar de la inerrancia de la escritura hoy es dispararse a los pies para quien quiere trascender dentro del mundo evangélico. Hablar de la infalibilidad de la escritura es de alguien que es un absurdo, un loco o un retrógrado, ¿ya? Pero pocos espacios tenemos para poder defender la verdad verdadera, como le gustaba a Schaeffer decir, ¿ya? Poder defender la verdad verdadera a través de actos como la hospitalidad, como el recibir a la gente en tu casa, ¿ya? Como comerte un asado con los amigos, ¿ya? Entonces, claro, podemos no tener una respuesta, Jano, ¿sí? Pero hay algo que la gente valora a veces incluso más que la propia respuesta, y valora el hecho de ser honesto, valora el hecho de decir, sabes que no sé, sabes que no tengo una opinión al respecto, o sabes que mi opinión es totalmente, es diametralmente opuesta a la tuya. Pero tener también la interés y la capacidad de poder hacerlo. La BRI está para eso. La BRI está para poder acompañar a la gente, porque claro, podemos estudiar en un instituto teológico, en un seminario teológico. eh, la BRI nunca va a ser contra ese tipo de conocimiento, ¿ya? Al contrario, invita, fomenta a que eso ocurra, a que la gente siga capacitándose. Eh, el papel de la BRI es tomar ese conocimiento y traducirlo a un almuerzo, a una conversación post-almuerzo, a un debate después de una película, a una conversación después de una lectura, después de la lectura de un texto, ¿ya? A eso apunta la BRI, ¿ya? Entonces, estamos, creo, en un camino interesante. Gente, última parte ya de esto, más que nada como para animarlos en este. Como les decía yo hace un rato atrás, yo no tengo todavía la confirmación de Jill, ¿ya? Que sería una muy buena entrevistada. Sin embargo, va a ser en una modalidad entrevista grabada, ¿ya? Nosotros vamos a grabar la entrevista con Jill. La diferencia con Europa nos tendría que hacer reunir como a las 3 de la tarde, ¿ya? Y eso claramente dificultaría a muchos. Y ella particularmente el fin de semana siempre está ocupada, entonces va a tener que ser un día a semana en ese horario. Por esa razón entonces pensamos que una entrevista grabada va a tener mayor utilidad. Entonces va a llegar el momento en que les vamos a pedir preguntas, que manden preguntas, ¿ya? Para esta persona, ¿vale? Todavía no es el momento, pero ya se les va a dar a conocer, así que estén atentos por favor ahí a las redes sociales de este grupo, ¿ya? De la BRI o de amigos de la BRI. Y lo último entonces es poder compartir, aquí ya algunos ya lo saben, pero con Esther estamos regresando a Chile en diciembre, ¿ya? Estamos regresando, si Dios así lo permite, ¿ya? Esperamos encontrar buenas ofertas de pasajes para poder volver, ¿ya? Porque están caros los pasajes, están muy, muy, muy caros. Pero como no hay nada que la oración que decía Schaeffer ahí no puede hacer, vamos a estar orando y les pedimos sus oraciones para ese momento, ¿ya? Para poder regresar. Necesitamos regresar, bueno, con nuestras cosas acá, al igual que cuando nos vinimos de Chile, las vamos a vender todas. Eh, pero eso, los libros me los tengo que llevar, ¿ya? Y esos pesan harto, entonces vamos a necesitar las maletas para poder llevarnos los libros, ¿ya? Son libros que no están traducidos al español, entonces vamos a necesitar eso, ¿vale? Así que estén orando por favor por nosotros, porque el objetivo es uno solo,
comenzar a trabajar para tener un Labrí en Chile, ¿ya? Y eso se los contamos sin ningún tipo eh, de secreto de Estado frente al tema. Es algo que el propio liderazgo de Labrí Brasil está muy entusiasmados con la idea. Si bien es cierto, nosotros nos faltaría, entre comillas, un año como obreros en Labrí Brasil para poder pasar a ser miembros o hacer la solicitud de ser miembros. Pero, para nuestra propia sorpresa, ya hay una idea dando vueltas en Labrí en Inglaterra de que nosotros podamos pasar un año en Labrí Inglaterra para poder conocer el tejemaneje administrativo de un Labrí, que nos conozcan, porque somos totalmente desconocidos para la gente en Labrí a nivel internacional, y de esa forma poder comenzar a pensar en la instauración de un Labrí en Chile. Sin embargo, eso no limita a que podamos desde ya a comenzar a trabajar, y eso es un poco el desafío. Porque nosotros llegando a Chile tenemos al menos 3 tareas fundamentales. La primera es poder organizar una conferencia de Labrí con la gente de Labrí Brasil en Chile, ¿ya? Poder llevar a Chile a uno o dos obreros de Labrí Brasil y poder disponibilizar una conferencia como las conferencias que se hacen acá, ¿ya? Esa sería una de las formas de apoyo que Labrí Brasil, como un Labrí residencial, haría a esta idea de un Labrí en Chile. Lo segundo es desarrollar digamos, todas las charlas o las principales charlas de Labrí que surgieron con Francis Schaeffer, pero que las tendríamos que adaptar al contexto, primero, latinoamericano y segundo, chileno. Entonces vamos a tener harto trabajo de adaptación de estas charlas, que son charlas fundamentales que todo Labrí las tiene, ¿ya? Cada vez que se ha abierto un Labrí, parte con una adaptación de las charlas esenciales de Labrí para el contexto en el cual se está pensando abrir una siguiente casa de Labrí. Entonces, tenemos preparación de conferencia y tenemos las charlas, la adaptación de las charlas esenciales de Labrí para el contexto chileno. Y lo tercero es que podamos desarrollar al menos 2 retiros temáticos como amigos de Labrí en Chile, para que podamos entonces compartir con ustedes la otra parte de Labrí. Ya no solamente el intelecto, sino que ahora también el tema de la hospitalidad. Así es que con con esos tres focos nos vamos a Chile, con esas 3 tareas por hacer, por los cuales les pedimos desde ya sus oraciones, y a aquellos que se vayan interesando en poder trabajar. Nosotros ya tenemos un grupo con los que fueron alumnos de la ABRI, ¿ya? Que fue el Jano, Alfonso y Bárbara. Ya estamos trabajando en algunas cosas, hemos compartido algunas cosas, pero claramente tendríamos que, llegando a Chile, tener que reunirnos y empezar a trabajar con un grupo de oración pro Labrí Chile, ¿ya? Eso, por ahora somos parte del Labrí grande, ¿ya? Del Labrí extendido, de las raíces que se fueron generando, pero con la idea de que esas raíces lleguen a un terreno firme donde se pueda levantar una nueva casa para poder recibir a las personas que van a tener respuestas honestas a sus preguntas honestas. Así que eso es, muchachos. Ya no sé si alguien quiere decir algo antes de terminar. Si no, damos por finalizada nuestro encuentro. Muchas gracias por participar, ¿ya? Gracias por habernos acompañado durante ya 2 horas van a ser. Así es que tengan un buen descanso. Ya tenemos la misma hora con Chile por ahora, ¿sí? Así es que tenemos la misma hora, 22:56 en este minuto. Muchachos, vamos a orar. Yo quería pedirle a Alfonso que si nos... Ah, pero Alfonso está con problema del micrófono.
Sí. Bien, ¿alguien quiere orar para no pasarle de nuevo la pelota al Jano, que la otra vez nos acompañó con la oración? ¿Hay alguien que quiera orar por esto? Abre su micrófono nomás y, y ora. ¿Ok? Bien, hermano, yo voy a orar. Señor, queremos presentarnos delante de ti en esta noche, Señor, para agradecerte, Señor, Señor, por este tiempo tan hermoso, que ha sido un bálsamo, Señor, ha sido un momento de agradecerte, Señor, por este hermoso ministerio, Señor, que ha marcado la vida de tantas personas en el mundo, Señor. Quiero agradecerte, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que esta maravillosa tecnología nos permite, Señor, a pesar de que estamos algunos muy lejos, el poder estar juntos, Señor, el poder estar acá, unidos en esta noche, Señor, para escuchar, Señor, para escuchar cómo tú has marcado los corazones de mucha gente a través del Abril. Y sin ninguna duda, Dios, lo vas a seguir haciendo, Señor, porque ha sido un sueño que fue primeramente diseñado por ti, Señor, en tu corazón, y que bajó, Señor, en el corazón de estos hombres, Señor, pecadores, Señor, y salvados por gracia, Señor, en este matrimonio de Francis Schaeffer y hoy día tantas personas que están liderando, Señor, un labrí en diferentes partes, Señor, del mundo. Quiero darte la gracia por mi amigo, Señor, por su esposa, por Esther, por sus hijos, Señor, porque aquellos que lo conocemos de cerca, Señor, hemos podido ver tu fidelidad, tu mano, Señor, en su vida. Y te ruego, Señor, que lo sigas bendiciendo, que lo sigas sosteniendo, Señor. Que más gente se esté sumando a esto, Señor. Que le pueda sustentar, que les pueda, Señor, también echar la mano a ellos, Señor. Que puedan también ser, Señor, amigos que lo ayuden en oración, que los puedan sustentar emocionalmente, espiritualmente, Señor, porque se necesita, Señor, también estar con ellos, Señor, estar atentos, Señor, preocupados, llamarles, Señor, que ellos puedan ver tu amor, puedan ver tu provisión, Señor, en nosotros, en tanta gente que yo sé que está alrededor de Jano, de Esther y sus hijos. Yo te doy gracias, Señor, por su vida. Yo te doy gracias, Señor, de verdad. Y le honramos, Señor, en esta hora por lo que tú estás haciendo en ellos. Yo te ruego, Señor, que tú puedas ordenar todo, Señor, lo que ellos necesitan. Hoy día ver, Señor, el tema de los pasajes, el tema de la venta de sus cosas, nuevamente, Señor. Pero creemos, Señor, que tú tienes el control, creemos que tú tienes el lugar, Señor. Porque sabemos, Señor, que esto no es un sueño de hombre, Señor. Muchas veces lo decimos como palabra, Señor, repetida, pero entendemos, Señor, que tú tienes el momento oportuno. Y yo te ruego, Señor, que si hay ansiedad y nerviosismo, Señor, tú tengas el control de sus corazones, Señor, para que ellos puedan seguir confiando en el Dios que los llamó, Señor. Y yo te doy gracias por su vida, te doy gracias, Señor, por este hermoso ministerio. Y te ruego, Señor, que tú, Señor, puedas tener, Señor, el control de todos nosotros, de nuestras mentes, Señor, de nuestros corazones, Señor, para poder seguir confiando en ti, para seguir siendo, como decía Alejandro, seguir siendo apasionado y que podamos tener la palabra, Señor, como con seriedad, Señor, poder esforzarnos a aprender de ti, Señor, poder estudiar, pero a la misma vez, Señor, ser hombre humilde, Señor, es mostrarte a ti, Señor, con nuestra vida, Señor, cotidiana, que muchas veces nos cuesta tanto el poder ver que tú estás a las cosas más mínimas, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a poder hacer hombres y mujeres valientes también, Señor, hombres maduros, Señor, que tú puedas formar tu carácter en nosotros, Señor, que muchas veces nos cuesta tanto someter áreas tan profunda de nuestras vidas, Señor, y nuestro carácter muchas veces nos juegan malas pasadas. Yo te ruego, Señor, que como dice tu palabra, que podamos guardar nuestros corazones, Señor, en ti y en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que todos apartamos un ratito de nuestro día a día, Señor, para conectarnos con nuestros amigos en Brasil y para saber más de ti, Señor, y de este hermoso ministerio. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos. Creo que ya hubo fotos. Jano Álvarez sacó una foto hace un rato atrás, así que no les voy a pedir que pongan cara
de no tener sueño, porque ya estamos todos cansados. Vamos a dormir, vamos a descansar y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos, que estén muy bien. ¿Vale? Chao, chao. Chao, Chao a chao. todos. Chao.